Hola niños, niñas del grado quinto, les doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal de YouTube, donde encontraremos ampliación de todas las temáticas que estamos desarrollando, tanto en el área de ciencias naturales como en el área de ciencias sociales. Para esta vez, en el área de ciencias sociales nos vamos a encontrar con unas temáticas muy interesantes y es la evolución del siglo XIX, XX y XXI, lo que ha pasado en nuestro territorio, en nuestro país Colombia, desde la parte política, religiosa, social, económica, etcétera. Entonces, la idea es que entendamos a grosso modo qué ha pasado en cada uno de estos siglos y cómo ha venido evolucionando nuestro país en materia de política, economía, vida social, vida religiosa, etcétera, y hacia dónde nos dirigimos. Y para ello vamos a ver un corto video que nos ampliará más los conocimientos acerca de estos temas y de estos siglos que vamos a tratar. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a mirar el video Siglo entonces. ¿Listo? XIX es Muy el bien. llamado siglo de la industrialización, el cual inició el 1 de 1801 y terminó el 31 de diciembre de 1900. El régimen agrario durante el siglo XIX. Las tierras en Colombia se distribuyeron en haciendas coloniales, resguardos indígenas, tierras de la iglesia y tierras baldías o de dominio propio. Desde la colonia, el Estado entregaba grandes extensiones de tierras baldías a particulares en pago de servicios o con el propósito de fomentar la ocupación del territorio. En el siglo XIX, la mayoría de la población se asentaba en el campo. Debido a ello, la agricultura fue la principal actividad económica en nuestro país. Las ciudades más grandes en Colombia en aquel entonces fueron Bogotá, Barranquilla, Medellín. Además, habían sido los principales centros de vida política, cultural y de educación. En la mitad del siglo XIX comenzaron a estructurarse los partidos políticos tradicionales de Colombia. En 1848 se creó el Partido Liberal y en 1849 se redactó el programa correspondiente al Partido Conservador. La sociedad en aquel entonces se encontraba dividida por conservadores y liberales. Los liberales buscaban la separación del Estado e Iglesia, mientras que los conservadores insistían en la unión. Por un lado, los conservadores preferían seguir al estilo colonial sin que se afectaran sus intereses económicos. La abolición de la esclavitud para ellos representaba pérdida de dinero, ya que debían contratar jornaleros, mientras que los liberales buscaban un cambio significativo que transformara el Estado en donde hubiera leyes e igualdad de condiciones para todos. Buscaban abolir la esclavitud, la libertad de culto, la libre industria y el comercio. En cuanto al desarrollo económico y social, durante el siglo XIX estuvo marcado por una serie de movimientos de población que buscaban establecerse en aquellos territorios todavía no explorados y que garantizaban la configuración de una economía eminente agraria, dejando de lado la actividad minera propia del régimen español en las colonias y que había estado cargado de población negra e indígena. La irrupción de Inglaterra con su política capitalista también fue una característica importante en el movimiento económico y social de tal siglo. En tanto, esta potencia facilitó los medios que permitieron la apertura de nuevas vías terrestres y fluviales que garantizaron la llegada de productos a los puertos para ser llevados con materias primas a Europa, en donde eran transformados en manufacturas que luego eran vendidas a distintos territorios. Durante el siglo XIX, los esfuerzos se centraron en transformar una economía afectada en problemas internos como la prolongada guerra de la independencia y el consiguiente caos político hasta la disolución de la Gran Colombia. No existía un sistema bancario moderno y el desorden monetario, los territorios aislados se convirtieron en un gran obstáculo para el desarrollo del país. Por tal motivo, los dirigentes se pusieron a mejorar los sistemas de transporte a fin de abaratar costos de las mercancías, sobre todo las importadas y exportables, y no solo se dedicaron a mejorar vías de comunicación, sino también a crear bancos y a unificar el sistema monetario. Gracias al impulso de las exportaciones del tabaco y el café, Colombia logró tener un espacio en la economía internacional. El oro, muy importante en el Cauca, el algodón, el añil,
colorante de telas y la quina utilizado como producto medicinal dinamizaron de cierta forma la economía del país. En cuanto a la educación, en aquella época la tasa de analfabetismo era considerable. En las pocas escuelas que existían, las personas aprendían a rezar, memorizar y recitar, mas no a leer ni a escribir. Alrededor de 1842, tanto liberales como conservadores se unieron para crear un segundo plan educativo para apoyar la libertad de enseñanza, lo cual pretendía que el Estado no interviniera en los procesos educativos. En 1867 se fundó la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, con un fuerte énfasis en las ciencias y en la enseñanza técnica, junto a las clásicas facultades de jurisprudencia, medicina y filosofía. El país estaba entrando en la era de los ferrocarriles, el telégrafo y los modernos servicios públicos. Se quería adelantar además el estudio en recursos naturales y el conocimiento de las innovaciones más recientes en la explotación agrícola y pecuaria. Colombia en el siglo XX. En esa época Colombia enfrentaba problemas tanto sociales como políticos y económicos. Este periodo está comprendido entre 1901 hasta el 1 de enero de 2001, empezando así el siglo XXI. Este siglo fue contradictorio de la paz y la violencia, iniciando con problemas buenaventuranzas en el año 1902 que pusieron fin a la Guerra de los 1000 días. También en este siglo surgió la separación de Panamá por el proceso nacionalista y autonomista a finales del siglo XVIII. De 1930 a 1946 se dio la aparición del movimiento gaitanista, la agudización de las luchas populares, la modernización estatal impulsada por López Pumarejo. De 1946 a 1953, Rojas Pinilla Gustavo es una de las alternativas para frenar la violencia partidista con propuestas de amnistía que emprende inversiones en obras públicas, pero sus acciones dictatoriales invaden el régimen. Por otro lado, el Frente Nacional. Desde 1958 a 1974 se realiza un pacto bipartidista donde los liberales y conservadores, basados en alternarse el gobierno para así poder controlar el país, surge la reforma agraria, surgen las guerrillas comunistas a la reforma constitucional. Es de destacar que en este siglo, gracias a los dineros que se recibió por la indemnización por Panamá, que fue de $25 millones, más las exportaciones del café y los créditos de la banca estadounidense, el país vivió un proceso de modernización en expansión como en obras públicas y la actualización del Estado. Por otro lado está la crisis económica que sufrió el país, que se manifestó en el cierre de empresas, caída de la producción agrícola y el exagerado aumento del desempleo, aproximadamente el 20% de la población activa y un subempleo del 40%. En conclusión, este siglo sembró muchas cosas positivas y negativas en el país que hasta el día de hoy se evidencian. El siglo XXI en Colombia empezó en 1998 con el mandato de Andrés Pastrana, 1998-2002. El siglo XXI empezó con la misma economía subterránea del siglo pasado, basada en el narcotráfico. En el caso del paramilitarismo, su objetivo no era perseguir a la guerrilla, sino el enriquecimiento personal, con el tráfico de drogas y el despojo de tierras a los campesinos, lo cual ocasionó masacres como las del Naya y del Nilo del Cauca. Pastrana implementó el Plan Colombia, que consistía en armar al ejército para atacar a la guerrilla con auxilios dados por el gobierno de los Estados Unidos. La silla vacía fue un momento histórico que sucedió el 7 de enero de 1999. Era una reunión del presidente con Manuel Marulanda en el Caguán, donde Marulanda no se presentó por problemas de seguridad. Debido a esto, el proceso de paz se vio interrumpido por varias acciones guerrilleras y del gobierno, dando así fin a las negociaciones de diálogos de paz el 14 de febrero del 2002. Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010. En el primer periodo de Uribe, con la implementación de la seguridad democrática, aumentó la industria nacional. Se fortaleció el comercio y la inversión extranjera. Colombia se hizo más competitiva en los mercados internacionales y se logró bajar la inflación a un 2%. En el segundo mandato de Uribe, practicó nuevas políticas más competitivas, implementó muchos TLCs y comercializó mucho con China, ya que
en ese momento era el gigante económico. Tanto las importaciones como exportaciones se vieron afectadas, ya que China tiene un gran crecimiento económico, beneficiando al país, y también se dio problemas en las fronteras con los entonces presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, Juan Manuel Santos, 2010-2018. Tenemos un crecimiento económico que tuvo durante estos años. Existe un auge en el 2011-2013 gracias a que los precios del petróleo que nos favorecían como exportadores y los precios se ubicaban por encima de los $100. Sin embargo, en la actualidad vemos que también hay una reducción, pues actualmente está latente la crisis de los precios respecto al petróleo. En el gobierno de Santos, su plan de desarrollo nacional, él implementa lo que se denomina las 5 locomotoras para la economía. De estas 5 locomotoras se desprende lo que es infraestructura, vías para mejor cobertura, vivienda para gente de escasos recursos. Agro ha inyectado dinero, pero ha tenido problemas como la de la ley 970, donde no les favorece a los agricultores nacionales. Minería, para inversiones extranjeras y mantenerlas latentes, mantiene los bajos impuestos para que se sigan conservando. Y la innovación, énfasis en ser la inyección de dinero para lo que es la tecnología. En cuanto a las relaciones internacionales, unió más a Venezuela y a Ecuador, ya que estos estaban tensionadas por lo que venían viviendo en Colombia, que era la guerrilla en cuanto a atentados y combates. Actualmente existen 13 tratados firmados, unos que están en proceso y otros que ya están negociados en 49 países. Conclusiones. Los 13 TLCs hechos en este siglo han perjudicado nuestra economía, porque fuimos invadidos por el mercado extranjero, en perjuicio de la industria nacional. Compramos mucho y vendemos poco. Se acaban los oficios en Colombia, como el zapatero, sastres, entre otros. Las políticas neoliberales polarizan las clases socioeconómicas del país. Los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Las reformas tributarias favorecen a los grandes empresarios y tributan las clases menos favorecidas. Ok, niños y niñas, después de haber visto este video un poquito extenso, pero valió la pena conocer la historia de nuestro país, la evolución que ha tenido a través del siglo XIX, XX y XXI, podremos ir entonces a resolver las preguntas, ¿cierto? En la guía, y que ustedes nuevamente a conciencia hagan una relectura de esa guía para que podamos entender un poco mejor la evolución de nuestro país en materia política, económica, cultural, religiosa, etc. Entonces, vamos a responder las preguntas que hay en la guía y nuevamente subirla a la plataforma Sinaí o devolverla al correo albeiro50f@gmail.com. Listo. Ok, niños y niñas, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao.